Muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte del video sobre el sermón, la adoración adecuada. El sermón escrito es la etapa en la que estamos estudiando en estos momentos cómo escribir un sermón escrito. Entonces he grabado un primer video, que es el anterior a este, donde vimos para el sermón que he llamado la adoración adecuada, cómo luce hacer los primeros 5 pasos del método que hemos estado estudiando. Vimos paso del 1, estudio del texto; paso número 2, estructure el texto; paso número 3, obtenga la idea principal del texto o lo que llamamos la proposición central del texto; paso número 4, el puente propósito de la idea primaria del texto, que es lo que yo quiero que la audiencia aprenda y obedezca, o que es lo que yo quiero que entienda. Entonces eso es lo que le da el cerebro al sermón. Luego defino la proposición central del sermón. Ese va a ser el corazón del sermón. El sermón lo que va a buscar es tomar esa proposición central y insertarla, registrarla en la mente y el corazón de las personas por medio de explicarla varias veces, mencionarla de distintas maneras, ilustrándola también y aplicándola también. Entonces prácticamente la proposición central del sermón es el corazón del sermón. El sermón lo que hace es un método de aprendizaje de esa proposición central del sermón para la audiencia. Ahora sí, vamos al paso número 6. Y en el paso número 6 es donde hablamos de estructurar el sermón. Ahora, antes recordemos, para el sermón, la adoración adecuada, cuál es la proposición central del sermón final que había redactado. Y es la que tengo aquí en estos momentos. Ustedes espero puedan tener ese documento en sus manos para que también puedan leerlo directamente en caso de que no se pueda leer correctamente aquí en la pantalla. Entonces dice: la adoración adecuada no es posible por medios imperfectos. Es solo aquella que es de acorde a su carácter y emana del regocijo de una unión con Cristo. Entonces, esa proposición central del sermón es el resultado de haber estudiado el texto, de haber extraído las ideas primarias del texto y al mismo tiempo haber decidido cuál es mi propósito del sermón, lo cual me hizo ir a la estructura de ideas y redactar esa estructura de ideas de manera que sea lenguaje contemporáneo y que lleve un principio de enseñanza que se extrae de cada sección del texto. Entonces mi decisión es que estas 3 partes, la adoración adecuada no es posible por medios imperfectos, la adoración adecuada es solo aquella que es de acorde a su carácter, y la adoración adecuada es aquella que emana del regocijo de una unión con Cristo. Entonces, en mi opinión, y esto es mi interpretación, pueda que usted tenga una interpretación distinta o inclusive hasta mejor, y esas son las 3 partes que mejor reflejan, ese fue mi intento, redactar una proposición central del texto que refleje la enseñanza de cada sección primaria de la mejor manera posible para la audiencia. Entonces ahora voy a construir un sermón que le ayude a la gente a entender estas 3 partes juntas redactadas en esta oración específica. Entonces para eso he decidido construir el sermón que le llamé la adoración adecuada. Fíjense cómo dice el paso número 6. El paso número 6 específicamente es cómo diseñar un sermón que ayude a las personas, un sermón que persuada a las personas de que esta verdad que estoy entregándoles es de enorme relevancia para sus vidas. Entonces, el sermón lo que busca es que cumpla el propósito que me he trazado del inicio. Vamos a recordarnos cuál era ese propósito. El puente propósito era animar a adorar al Padre de una manera adecuada.
Entonces, ¿cómo construyo un sermón que invite a las personas a adorar de una manera adecuada? Entonces, lo primero que hice, como les contaba, lo primero que desarrollo normalmente es esa proposición central del sermón, la voy a entregar en un cuerpo, ¿ok? Un cuerpo del sermón. Entonces, yo escribo el cuerpo del sermón. He decidido que voy a hacer un sermón deductivo, no inductivo, aunque lo podría ser deductivo. Entonces voy a explicar esa proposición central del sermón, al inicio del sermón la voy a decir completa y luego voy a ir parte por parte y la voy a ir validando, anclando, validando, explicando y aplicando cada una de ellas. Y luego al puro final la vuelvo a mencionar completa y luego la concluyo. Ese cuerpo que acabo de decirles, cada parte con su material de apoyo cada una. También voy a introducir ese cuerpo al inicio del sermón y luego voy a concluirlo. Y esas son las tres partes de mi sermón: introducción, cuerpo y conclusión. En orden de construcción, como les decía, vuelvo a repetirlo, normalmente construyo el cuerpo primero. Cuando ya lo termino, entonces decido cómo lo voy a concluir y cómo lo voy a introducir. Tal vez el orden es primero la introducción, primero el cuerpo, luego diseño cómo voy a introducir ese cuerpo y luego cómo amarro todo, introducción y cuerpo, en la conclusión. ¿Tiene sentido? Cuerpo primero, luego me pregunto cómo voy a introducirle a las personas ese cuerpo y luego, ya sabiendo introducción y cuerpo, cómo voy a concluir el sermón. De manera que amarre introducción con cuerpo y entregue una conclusión prudente para las personas. Entonces, voy a ir por partes. El sermón tiene que tener un título. Les recomiendo que tenga un título. ¿Por qué? Porque podemos mencionar en el título el tema. Y el tema es algo que de manera recurrente debiéramos de estarlo mencionando durante el sermón. Entonces le he llamado, toda su conversación de Jesús con la mujer tenía que ver sobre adoración. De hecho, es la palabra que más se menciona en todo el texto. Es una palabra clave. Y sé que era el tema de mi proposición central del texto era la adoración adecuada. Entonces así le he llamado al sermón. Lo segundo, pongo por ahí el texto para que se sepa que es una exposición o un sermón basado en el texto de Juan 4, 9 al 26. Luego también ahí en el sermón escrito, escribo en alguna sección la fecha y a la audiencia a la cual le voy a predicar el sermón, para poder recordar eso en el momento de la predicación. Por último, lo siguiente es que lo que hago es que redacto la preintroducción. La preintroducción, si se acuerdan, lo habíamos mencionado en las clases, tiene que ver con abrir la Biblia, las instrucciones hacia el abrir la Biblia, leer el texto y luego cerrar esa preintroducción con una oración y después de la oración poder mencionar el tema. Hay otra manera, leemos el texto o le pedimos a alguien más que lea el texto, luego le decimos a las personas el tema del texto y luego les pedimos de que nos acompañen en oración para poner este tiempo en manos del Señor. Preintroducción. Entonces, en mi caso, podría, y con esto voy explicando un poco cómo luciría a la hora de predicar. Entonces le podría perfectamente decir algo como esto. Mis hermanos y hermanas, les pido por favor que abran sus textos, sus Biblias, en el Evangelio de Juan. Este es el cuarto Evangelio. Allí, por favor, váyanse al capítulo 4 y vamos a leer de versículos 19 al 26. Te recuerdo que les des tiempo de llegar a eso. Espérate, vuelve, visualiza si la mayoría de la gente ya llegó allí. Si tienes que preguntar, ¿estamos ahí? ¿Sí? Si no, yo puedo darles un poquito más de tiempo. Te recomiendo que puedas hacer eso. Esto no lo escribes allí, pero a la hora de predicarlo, están muy atento a eso. Una vez que están allí, entonces lees el sermón de manera despacio.
para que vayas mencionando las palabras y las personas vayan contigo. Ponle un poco de emoción a la lectura. Cuando terminas, entonces mencionas el tema. Mis hermanos y mis hermanas, Juan, de lo que nos está hablando en esta sección es de la adoración adecuada. Hay algo como una adoración adecuada. Hay algo como adorar bien. ¿Me explico? Pueden decirlo hasta 3 veces el tema de manera distinta. Entonces le estás identificando a las personas, les estás comunicando a las personas de qué es lo que vas a hablar en los siguientes 30 minutos o en los siguientes 45 minutos. Esa es la preintroducción. Para pasar a la introducción va a comenzar con la ilustración de la necesidad del puente propósito. Entonces, la manera de pasar de preintroducción a introducción podría ser de la siguiente manera. Ahora les quisiera ilustrar la importancia de que estudiemos este tema. Se lo ilustro de la siguiente manera. Entonces viene la ilustración de la necesidad del sermón. Entonces lo primero esta primera parte de la introducción principal, lo primero era la preintroducción, lo siguiente es la introducción principal. Teníamos el puente propósito, animar a las personas a que adoren de una manera agradable al Señor. Ahora, ¿por qué es necesario? Porque es necesario que las personas sepan cómo es una manera agradable. Bueno, se me ocurre que vamos a ver aquí, voy a leer cuál fue la necesidad. La necesidad de levantar la necesidad del propósito del sermón. Es necesario adorarle como Él quiere ser adorado. Entonces hay una manera adecuada de adorarle. La necesidad el propósito del sermón es de que las personas puedan adorar de manera adecuada. ¿Por qué eso es necesario? Porque Dios quiere ser adorado como Él le gusta ser adorado. Porque Él quiere ser adorado, es necesario porque Él quiere ser adorado de la manera en la que Él reveló Él quiere ser adorado. Por eso es necesario. Esto se trata de adorar a Dios de la manera correcta, adorar a Dios como Él quiere ser adorado. Entonces, ahora, ¿cómo ilustro esa necesidad? Entonces, la ilustración que escogí es la siguiente. Entonces dice, un padre durante muchos años se invirtió en regalar a sus hijos pequeños su mayor tesoro, su fe en Dios. Por años les modeló y enseñó a conocer a Dios. Un día les dijo, mis amores, si quieren honrarme, amen al Señor con todo su corazón. No había mayor deseo en el Padre que sembrar las semillas de la fe en los corazones de sus hijos. Cuando sus hijos fueron adultos, su padre, ya muy mayor, ellos quisieron honrarlo. Entonces le organizaron un reconocimiento en público. En dicho evento, ambos hijos quisieron honrarlo diciendo lo que más apreciaban de él. Le tocó el turno al hijo mayor. El hijo mayor, el cual se había apartado del caminar con el Señor, le dijo, gracias papá, por tanto que nos has dado. En especial gracias por hacer posible que pudiese estudiar. Trabajaste fuerte para dejarnos ir a la escuela, luego al colegio e incluso a la universidad. El padre agradeció lo que al hijo le dio mayor valor y con lo que decidió honrar al padre, con la bendición de regalarle una oportunidad de estudio. El hijo menor se acercó, era su turno, y le dijo, gracias papá por tanto, pero en especial gracias por ayudarme a conocer y amar a Dios. El padre tomó a sus 2 hijos con lágrimas en sus ojos, los abrazó a ambos. La pregunta es, ¿quién de los hijos le dio valor a lo que el padre le daba mayor valor? ¿Cuál de los hijos honró al padre de la manera en que quería ser honrado? Igualmente funciona con nuestra adoración al Padre. Lo que andaba buscando es cómo ilustro a las personas esto de que Dios reveló la manera en la que quería ser adorado. Y Él se va a encontrar honrado y adorado si escogemos la manera en la que Él escogió. No porque tengamos que atinar lo que Él dijo, es que es una cuestión de gusto, es una cuestión de Él se place en ciertas maneras de adoración. Y por eso las reveló. El que nosotros escojamos maneras incorrectas
y pensemos que es la manera en la que mejor le honramos, es una equivocación. Entonces, de manera ilustro? Entonces se me ocurrió que, claro, Dios se presenta aquí como padre. En nuestro texto Dios es llamado padre, la mujer lo llama padre. Entonces, ¿qué tal un padre que tiene 2 hijos, que él les otorgó y les reveló lo que más le importaba en su corazón? Entonces, si los hijos querían honrarlo, ¿por qué no escoger aquello que más amaba el padre? Y eso es el caminar, la fe en el Señor. Por supuesto, uno de los hijos decide honrarlo, no con lo que más le honra, aunque por supuesto le honra con lo que escogió. Pero lo que más claramente la historia deseaba el padre ser honrado es por el regalo de la fe que compartió con sus hijos. Entonces, igualmente los hijos de Dios hacemos lo mismo. Honramos a Dios no necesariamente con lo que a Él más desea ser honrado o adorado, pero con lo que a nosotros nos parece. Pero si investigáramos un poco más atentamente en la revelación de la Escritura, nos daríamos cuenta la manera en la cual Él desea primariamente ser adorado por. Entonces, esa es la manera en la que decidí ilustrar la necesidad. Es necesario adorar al Padre de la manera en la que Él quiere ser adorado. Mi propósito en este sermón es animarles a adorar a Dios de la manera adecuada. Entonces, primero, preintroducción, introducción principal. La introducción principal introduces una ilustración de la necesidad de que se cumpla el propósito del sermón. Luego dices la necesidad del sermón. Luego dices el propósito del sermón. Y ahora lo que haces es de que dices el contexto y explicas un poco el contexto. En este caso, puedo explicar sobre la situación alrededor de la conversación, el que él mismo fue la iniciativa de ir a Samaria para poder hablar con la mujer e incluso exponerse a los samaritanos. De hecho, permite que los discípulos no estén con él a la hora de hablar con esta mujer. Entonces puedo explicar un poco eso. También puedo explicar sobre los versículos antes y después, para que la gente pueda tener una idea primaria de la conversación que se estuvo dando antes de esta sección. En este caso menciono el versículo 4:14, donde, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Ya para este momento, la mujer sabe que esto es un hombre especial. Ya le ha llamado profeta. Este hombre sabe algo de ella, de que cualquier hombre normal no pudo haber sabido. Y ahora me habla de una nueva manera de adorar. Entonces todo esto lo puedo comentar a nivel del contexto. Entonces tú escribe allí en el sermón las cosas primarias de contexto que quieres explicar. Tal vez quieres explicar sobre el hecho de que judíos y samaritanos se rechazan el uno al otro. Especialmente hay un celo muy fuerte por el judío de desprecio hacia el samaritano. Por eso la respuesta, la sorpresa de esta mujer de que Jesús quisiera hablar con él. Por último, la última parte de la introducción es donde sueltas, donde entregas la idea primaria del sermón, la PCS, la proposición central del sermón. La que va a mandar y dirigir, la invitada especial del sermón. Las ilustraciones no son las invitaciones principales del sermón, es la proposición central del sermón. Entonces, después de decir la ilustración, la necesidad, el puente propósito, el contexto, puedes introducir la idea primaria. Ya sea que la entregues toda al inicio y luego la vas explicando o comprobando para las personas, probando más bien a las personas en el texto, o ya sea que lo hagas inductivamente y entonces entregas solamente la primera parte de la proposición central del sermón. En mi caso aquí lo he decidido hacer no inductivamente como este último caso, pero deductivamente. Entonces la entrego completa al inicio, voy explicando sus partes y presentando en el cuerpo sus partes y luego la concluyo. Esto tiene que ver mucho con el estilo del predicador, la audiencia que tienes y qué es lo que decidiste hacer. En mi caso personal es porque a veces las audiencias necesitan
tener una idea completa y ser dicha y explicada varias veces. Y tal vez a nivel pedagógico a veces es menos se pierde un poco en generar esa sensación de que ¿y qué viene? Pero definitivamente se gana en capacidad de poder enseñar y dar a entender la idea. Muy bien, ahora viene el primer punto. Entonces viene el primer punto y pones el enunciado, lo escribes, le pones el versículo al que pertenece ese punto. Aquí hay algo que es muy importante. Hay dos maneras de escribir un punto. Escribes, a veces yo decido poner el punto literal de la estructura de ideas en paso 2. En ese caso, Jesús le dice a la mujer samaritana que al Señor no es posible adorarle por medios imperfectos, por ejemplo. Pero también una segunda manera de hacerlo es ya decirlo de una manera aplicada, el principio detrás de esa aseveración literal que ya mencioné y contemporaneizada para la audiencia de hoy. En el primer caso, en el caso de que Jesús le dice a la mujer samaritana de que no es posible adorar a Dios por medios imperfectos, entonces ahora tengo que mostrar a las personas, si lo digo así, tengo que mostrarle a la audiencia cómo eso es aplicable para nosotros. Bueno, hoy, mis hermanos, también es imposible adorar a Dios por medios imperfectos, medios de los cuales no traen adoración a su nombre más. Entonces esa es una primera manera de hacerlo, literal, y luego lo aplico a la vida de las personas. La segunda manera es ya de una vez el principio aplicado a la audiencia hoy, y lo que me toca hacer durante la explicación es anclarlo de dónde lo saco. Es que eso fue lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, y yo creo que puedo extraer un principio de verdad aplicable hoy y se lo muestro a las personas. 4 cosas hacemos con cada punto. Cuando escribes el sermón, pones el punto tal y como lo piensas decir. Ese punto tiene que venir de la estructura del texto, la estructura de ideas del texto. La pones. Cuando la pones, necesitas anclar, validar, explicar y aplicar ese punto. Cuando hablamos de anclar, es de dónde lo sacaste del texto. ¿Qué sección del texto representa? Cuando hablamos de validar, ¿por qué sacaste esa oración del texto? ¿De dónde la sacaste? Entonces lo validas. Tercero, explica el punto. Podemos, como vimos en las lecciones, puedes decidir distintas maneras de hacerlo, ¿verdad? Y luego, de una manera de explicarlo también es ilustrarlo. Y por último, lo aplicas. Entonces vamos a ver cómo lo hice. Entonces primero localizo la sección, versículo 19 al 21. Luego lo anclo, los llevo al 19 y pueda que lea los versículos de nuevo o lea el versículo principal. Luego lo valido. Allí lo que explico es de que los samaritanos y los judíos conectaban adorar a Dios con el lugar donde supuestamente estaba la presencia de Dios y el hacer los distintos ceremonias con los cuales ellos habían concluido, Dios deseaba ser adorado. Entonces allí explico y escribo tal y como lo pienso decir, la justificación de por qué lo que Jesús les dice sobre la manera inadecuada de adorar a Dios. Entonces el templo siempre fue un medio imperfecto que simbolizaba la presencia de Dios, donde los pecados eran expiados pero temporalmente. Entonces el templo siempre fue un espacio de la presencia de Dios y donde podíamos venir a traer nuestros pecados para ser expiados, pero no permanentemente. Entonces el templo era una manera de tratar con nuestros pecados imperfecta. No era perfecta porque esos pecados tenían que volver a ser expiados con otros sacrificios si volvía a hacer los pecados de nuevo. Entonces no es cierto que la persona, el corazón, el sistema sacrificial no cambiaba el corazón de las personas. Y más bien alguien más o un animal tenía que sufrir el pago de mis propios pecados. Entonces, si bien era un sistema de sacrificios instaurado por Dios, no era un sistema permanente, ni un sistema perfecto de expiación. El templo tampoco
era una manera viable, completa de adoración hacia Dios. Entonces, dentro de su revelación, el Señor fue entregando las partes en las cuales Él quería que el pueblo de Dios se organizara para adorarle, sabiendo que la manera perfecta de adorarle vendría Jesucristo. Y es por medio de Él que podríamos adorarle de manera perfecta, por medio del templo perfecto. Entonces, muy bien, muestro cómo Él explica los medios imperfectos, ¿verdad? Y así valido mi punto. No es posible, por medios imperfectos, adorar de manera adecuada al Señor. Ahora lo explico. Explicar tiene que ver con qué significa esto para nosotros. Entonces, los samaritanos adoraban en las ruinas del monte Gerizim. Allí inclusive se habían hecho grandes maldades. Explico toda la explicación de por qué le dice eso a la samaritana, ¿verdad? Luego decido ilustrarlo. Entonces, específicamente lo ilustro explicando el hecho de que las cosas se diseñan con un propósito y con un fin. Y ya el fin de esas cosas que se habían diseñado anteriormente con un fin específico ya no cumplían ese fin. El templo al pie del monte Gerizim nunca fue avalado por Dios. Fue en rebeldía que se construyó, y al mismo tiempo hicieron atrocidades y maldades en ese templo. Una religión falsa. Y en el caso de Jerusalén, del templo del imperio de Judá en Jerusalén, por el mismo pecado y la misma maldad, el Señor había abandonado. Ya la presencia de Dios no estaba allí. De hecho, cuando el pueblo vuelve a restaurar y a rededicar el templo, preciosas cosas suceden ahí, pero el pueblo vuelve a caer en el mismo pecado de nuevo. La presencia de Dios no estaba allí. Entonces ya ese templo había sido diseñado con un fin, pero ese templo ya no tenía la presencia del Señor. Entonces las cosas se diseñan con un propósito. Entonces eso fue lo que hice, y utilicé una ilustración para poder ilustrar ese punto. Ya cuando el propósito, el fin, si se usan las cosas con un fin no adecuado para el cual fue diseñado, entonces no tiene sentido. Es de una manera inadecuada en la cual estamos usando el bien. Entonces allí les explico la ilustración. El punto es que las cosas se diseñan para prestar un servicio adecuado. Cuando digo la ilustración, luego lo que hago es que lo aplico al principio que vengo explicando en el sermón. Luego decido cómo lo voy a aplicar ese punto, y explico y le presento a las personas la manera en que lo voy a hacer. En este caso, la primera es de que la adoración agradable hoy todavía comienza con el corazón. Empieza con el corazón. En todo el Antiguo Testamento, siempre lo primero que tiene que estar adorando para el Señor, lo importante para el Señor, es un corazón dedicado al Señor, que se constricta ante la presencia de pecado cometido por él mismo. Es un corazón de que él reacciona cuando él peca. En caso, lo que estaba pasando con esta gente es de que su pecado e ir a adorar